Cada vez que el profesor hacía una pregunta en clase, este chico siempre era el primero en levantar la mano. Pero el maestro se negaba rotundamente a llamarlo. Solo porque sus zapatos tenían un gran agujero. E incluso los pantalones que llevaba estaban llenos de parches. Todo su ser emanaba el olor a pobreza. El profesor lo detestaba abiertamente. Así que le daba la oportunidad al hijo del director. El niño de 7 años bajaba la mano, decepcionado. La ira también se iba acumulando en su interior. La hora del almuerzo fue el momento en que estalló la furia. Todos tenían algo para comer. Mientras él solo podía quedarse mirando con los ojos bien abiertos. ¿Qué demonios miras, Foreman? ¿Acaso no te alcanza ni para comprar un pedazo de pan? A los ojos de otros, un pedazo de pan es algo insignificante. Pero para la familia de 5 de Foreman, eso equivalía a la comida de todo un día para ellos. El hambre lo había atormentado durante mucho tiempo, causándole un sufrimiento inmenso. Y ahora, sus compañeros lo humillaban y se burlaban de él. Las risas a su alrededor fueron como una mecha encendida, que al instante avivó el fuego en el corazón de Foreman. Se abalanzó ferozmente sobre el chico que lo insultaba. Y le lanzó un puñetazo que lo mandó rodando al suelo. Foreman usó sus puños para liberar toda la represión en su alma. Siempre temió ser castigado por la escuela. Temía que esos chicos siguieran burlándose de él. Así que decidió tajantemente huir y esconderse. Después de abandonar la escuela, Foreman vagó por las calles durante varios años. Nadie podría haber imaginado que un vagabundo callejero, sin un oficio honesto, se convertiría más tarde en una figura mundialmente famosa y poderosa. Lo más notable es que esta es una historia completamente real. En aquel entonces, Foreman todavía pensaba en cómo comer sin trabajar. Él y un amigo observaron todo el día. Y finalmente encontraron un objetivo fácil. Tras intercambiar una mirada de complicidad, decidieron atacar a ese borracho. Lo siguieron de cerca. Al llegar a un callejón, Foreman actuó primero, empujando al borracho contra el suelo. En el callejón silencioso y desierto, inmovilizaron al borracho contra el piso. Y procedieron a sacarle la billetera. De repente, una placa de policía hizo que se les salieran los ojos de las órbitas. Resulta que ese borracho era en realidad un policía. Los dos se asustaron tanto que salieron corriendo. Corrieron por sus vidas. ¿Quién iba a pensar que había más policías corriendo hacia ellos? Claramente, era una trampa diseñada meticulosamente. Ante la persecución policial, Foreman y su amigo se separaron para huir. La policía tuvo que elegir perseguir a uno de los dos. Y gracias a eso, Foreman se convirtió en el hombre más afortunado del mundo. En un momento crítico, se metió debajo de una casa. La patrulla se detuvo muy cerca de allí. E incluso traían un perro policía. Parecía que estaban preparados. Viendo que estaba a punto de ser descubierto, Foreman tuvo una idea repentina, agarró un montón de excremento y se lo untó en la cara. Pero el perro policía seguía olfateando alrededor. Parecía que no se dejaba engañar. Para asegurarse, Foreman decidió sumergir todo su cuerpo en el pozo séptico, queriendo ocultar completamente su olor humano. En ese momento, sus nervios estaban tensos como cuerdas de violín. Su corazón galopaba como una manada de caballos salvajes. Y hasta respirar se convirtió en una carga. Afortunadamente, unos segundos después, su método funcionó. Foreman logró escapar de esa calamidad. Foreman, con todo el cuerpo apestando a inmundicia, parecía retratar su vida en esos años miserables. De camino a casa, vio a través de una ventana una escena que cambiaría su vida por completo. En la pantalla, la televisión transmitía un anuncio sobre Hopcorp, un lugar que no solo enseñaba habilidades laborales, sino que también ofrecía buenos empleos a los trabajadores, e incluso pagaban un salario durante las prácticas. Esto hizo vacilar el corazón de Foreman. De inmediato le dijo a su madre que planeaba unirse a Hopcorp, aunque su madre temía que su hijo se metiera en problemas. Al pensar que él quería ir por el buen camino, ella lo animó de inmediato. Tienes que esforzarte mucho allá. No huyas cada vez que encuentres un obstáculo. Y tampoco te pelees con nadie. Así, Foreman se despidió de su familia. Como tantos otros que persiguen un sueño, Foreman comenzó su viaje laboral. Poco después de llegar al dormitorio, por una disputa sobre una cama. Casi termina a los golpes con un compañero de cuarto. Tras calmarse, abrió su equipaje. Vio la nota de su madre y un par de zapatos. Eran nuevos. Su madre esperaba que no volviera a las andadas, y se despidiera de su terrible pasado. Por eso, Foreman se esforzó apretando tornillos. Como nunca le habían enseñado, era muy torpe en el trabajo. Y sus compañeros se burlaban de él. Foreman grabó en su mente las palabras de su madre. Solo respondía con la mirada. Hasta que un día, ya no pudo controlar sus emociones. E incluso estuvo a punto de causar un gran problema. Resulta que al volver al dormitorio, Foreman descubrió que los zapatos nuevos que su madre le había comprado se habían esfumado. Esto lo puso inquieto y ansioso. Su compañero de cuarto lo consoló diciendo: cálmate un poco. Mejor comamos y luego vamos a la oficina a reportarlo. Inesperadamente, mientras comían, Foreman vio los zapatos en los pies de un tipo. Eran idénticos a los que había perdido. Se quedó mirando fijamente a esa persona. El ladrón, sintiéndose culpable, echó a correr. Foreman salió tras él de inmediato. Tras una tensa persecución, el ladrón corrió hacia el edificio de dormitorios. No tuvo más remedio que esconderse en una habitación. Foreman destrozó la puerta de un solo puñetazo. En ese momento crítico, apareció a tiempo el director de Hopcorp. El comportamiento desenfrenado de Foreman dejó a Doc asombrado y furioso a la vez. Incluso quiso expulsar a Foreman. Acabas de destruir propiedad federal. Solo tengo dos opciones.
O te envío a la cárcel, o te mando de vuelta a casa. Ese tipo robó mis zapatos. Son los zapatos que mi madre compró trabajando muy duro. Doc le ordenó a Foreman que subiera al auto. Ahora lo llevaría a la estación de tren. Foreman le suplicó apresuradamente a Doc. Dijo que este era el lugar donde podía cambiar su destino. Que con tal de quedarse aquí, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Doc vio que Foreman estaba a punto de llorar. No pudo evitar sentir compasión. Así que condujo de regreso a Hopcorp. En ese momento, Doc se dio cuenta de algo. Foreman podría ser un genio. Rara vez alguien puede romper una puerta de un puñetazo. Una persona normal definitivamente no podría hacerlo. Por lo tanto, Doc llevó a Foreman al gimnasio. Quería que probara el boxeo. Al ver al tipo pequeño y débil frente a él, Foreman mostró su desprecio abiertamente. Hay que saber que antes, en las peleas callejeras, si se encontraba con alguien tan pequeño, él solo podía acabar con 3 a la vez. Pero en un ring de verdad, Foreman no tenía ninguna ventaja. No importaba cómo atacara. Su oponente lo esquivaba fácilmente. La razón era que su juego de pies era más lento que el de su rival. Y no era tan ágil. Parecía un elefante enorme, pesado y torpe. Y su oponente lo hacía dar vueltas en círculos. Finalmente, el otro lo derribó al suelo con facilidad. Las risas burlonas a su alrededor hicieron que Foreman recordara escenas de su infancia. Bajó del ring mascullando maldiciones. Y descargó toda su ira contra el saco de boxeo. Ese golpe hizo que todos a su alrededor cerraran la boca al instante. Y también convenció al director de que no se había equivocado con él. Luego, él le aconsejó a Foreman que aprendiera boxeo. Hiciste que se burlaran de mí. ¿Por qué te importa lo que piensen ellos? Hace 6 meses, Rose era tan novato como tú. Yo le enseñé a él, también puedo enseñarte a ti. Y así, Doc se convirtió oficialmente en el entrenador de Foreman. Programó un sistema de lecciones, ayudando a Foreman a comenzar su entrenamiento profesional. Empezando por los movimientos básicos, luego el acondicionamiento físico. E incluso cómo coordinar y controlar su cuerpo. Foreman entrenaba con gran seriedad y se esforzaba muchísimo. Tras 2 semanas, tuvo un progreso evidente. Después, Doc organizó su segunda pelea. El oponente era el mismo chico pequeño de la vez anterior, usando un juego de pies ágil para buscar oportunidades. Solo que el hoy ya no era el ayer. Foreman ya no lanzaba golpes a ciegas como antes. Buscó el momento justo, lanzó un golpe y ganó la pelea. Tras consumar su venganza fácilmente, la confianza de Foreman se multiplicó. Llevó una revista a Doc, diciendo que quería participar en los Juegos Olímpicos del año siguiente. Quería convertirse en campeón mundial. Tal como lo hizo Joe Frazier. Al escuchar esto, Doc no pudo evitar reírse a carcajadas. Aunque el joven de 18 años había encontrado un sueño. Apenas llevaba menos de un mes en el boxeo. Seguro que no llegaría a tiempo para los Juegos Olímpicos del próximo año. De ahora en adelante tendría que esforzarse entrenando, participar en muchos torneos y acumular experiencia. Entonces tal vez podría ir a los Juegos Olímpicos dentro de 5 años. Pero Foreman estaba impaciente, no podía esperar más. Dentro de 5 años ya seré un viejo. Escúchame, Foreman. Tienes una pegada que nunca antes había visto. Pero aunque entrenes más duro que nadie, no podrás ir a los Juegos Olímpicos del año que viene. Para escapar rápidamente de la pobreza, Foreman se esforzó el doble que una persona normal. Solo un año después, logró el milagro de pisar el escenario de los Juegos Olímpicos de México. E incluso se abrió paso hasta la final. Brillante y deslumbrante. Su oponente era el legendario boxeador ruso Jonas, quien tenía un historial glorioso. En su carrera tenía 203 victorias, junto con una experiencia en combate sumamente rica. En cualquier aspecto, le llevaba 10 kilómetros de ventaja a Foreman. Foreman tuvo una pelea extremadamente difícil. El entrenador sentado junto al ring, sus compañeros de Hopcorp y su familia frente al televisor sudaban la gota gorda. Por Foreman. El comentarista dijo sin rodeos que Foreman perdería esta pelea. Pero cuando el combate entró en la segunda mitad, Foreman despertó como una bestia salvaje. Empezó a mostrar su verdadera fuerza. Lanzó 3 golpes consecutivos, desatando un ataque feroz como un trueno. Como el oponente había gastado mucha energía en la primera mitad, en ese momento ya no tenía fuerzas para contraatacar. El árbitro, al ver esto, intervino inmediatamente para detener la pelea. Esto también significaba que Foreman, a sus 19 años, había causado una conmoción mundial al ganar la medalla de oro olímpica. Pero esto era solo el comienzo de su ilustre carrera. Más tarde, Foreman entró en el camino del boxeo profesional. Sin importar cuán fuertes fueran sus oponentes, Foreman confiaba en su talento superior y en entrenamientos incansables. Su carrera en el boxeo también alcanzó la cima, al lograr un récord de 36 victorias consecutivas. Y su siguiente oponente era el campeón de peso pesado, Joe Frazier. Aunque recientemente la tasa de victorias de Foreman era asombrosamente alta, el público no lo valoraba mucho. Después de todo, tras vencer a Ali, Frazier se había mantenido firme en el trono de campeón durante mucho tiempo, e innumerables personas querían desafiarlo. Todos terminaban sufriendo una derrota aplastante. Además, tenía un gancho de izquierda letal. Si por desgracia te golpeaba, era muy probable que te enviaran directo a urgencias. Pero Foreman no tenía miedo en absoluto. Apenas comenzó la pelea, tomó la iniciativa de atacar, decidido a arrebatarle el cinturón de oro a su oponente. Se trataba nada menos que de Joe Frazier, cuya fama de invencible no era en vano. Ahí apareció el gancho de izquierda de Frazier. Un golpe más y la pelea terminaría.
Todos pensaban que, después de que Foreman fuera golpeado, no podría seguir tan agresivo como al principio. Pero Foreman seguía tomando la iniciativa como si nada. En un instante, lanzó un gancho contra su oponente. Aunque también fue alcanzado por el rival, quien le conectó un gancho de izquierda, él no cayó. Una capacidad de resistencia tan fuerte dejó a todos asombrados. Sin detenerse, Foreman lanzó una ráfaga de ataques. Y finalmente derribó a Frazier al suelo. Frazier cayó. Entonces, el campeón de peso pesado comenzó a escuchar la cuenta regresiva. A los 8 segundos, Frazier se esforzó por levantarse. No quería ser derrotado por un joven como ese. De ninguna manera. Pero ante los ataques huracanados de Foreman, él parecía un saco de boxeo. Sin ninguna capacidad de contraatacar. Finalmente, tras recibir 2 golpes atronadores de Foreman, Frazier no pudo continuar la pelea. Solo después de 2 asaltos, Foreman ganó con una superioridad abrumadora, convirtiéndose en el nuevo campeón mundial de peso pesado. Apenas Foreman alcanzó la cima de su vida, se volvió desenfrenado, dejándose llevar por completo, con la riqueza ganada con tanto esfuerzo. Apenas tuvo dinero, compró autos de lujo y mansiones. Por supuesto, a su lado no faltaban mujeres hermosas. Todos los días, Foreman se sumergía en una vida de lujo y depravación, dejando el entrenamiento en el olvido. Así pasó el tiempo hasta que un año después, Foreman aceptó el desafío de Ali. Antes de que comenzara la pelea, Ali se burló de él frente a todos. Dijo que usaría sus largos brazos para golpear pesadamente a Foreman, lanzando golpes como si fuera una momia egipcia. A Foreman no le importaban las provocaciones de Ali. A los ojos de los expertos, Foreman era un joven fuerte y vigoroso, mientras que Ali era viejo y obsoleto. Él no solo no tenía ninguna posibilidad de ganar, sino que tal vez ni siquiera pasaría del tercer asalto. Después de que comenzó la pelea, Ali lanzó algunos golpes de prueba, y descubrió que sus puños ni siquiera le hacían cosquillas a Foreman. Luego, ante la feroz ofensiva de su oponente, aunque Ali usó sus famosos pasos de mariposa para esquivar, aún así recibió un golpe de Foreman. En el segundo asalto, Foreman seguía atacando incansablemente. Ali se cubrió la cabeza con ambos brazos, y al mismo tiempo usó la táctica de abrazar clinch, tratando de ganar tiempo. Ali incluso usó su lengua afilada, sin dejar de lanzarle insultos para provocar a Foreman. Sabía que su edad era una desventaja, así que solo podía confiar en su vasta experiencia en el ring. Al resistir hasta el séptimo asalto, finalmente Ali comenzó a contraatacar. Un derechazo directo de Ali hizo que Foreman se tambaleara. Foreman había atacado continuamente, lo que agotó considerablemente su energía. Por el contrario, Ali seguía fuerte, lleno de vigor como un dragón o un tigre. Foreman se dio cuenta de que había caído en la trampa del enemigo. Decidió intentar ganar rápido. De lo contrario, la derrota sería indiscutible. Pero al llegar al octavo asalto, sus golpes ya no tenían fuerza. Ni siquiera tenían la fuerza de las señoras que bailan en la plaza. Ali vio la oportunidad ante sus ojos, usando una combinación de golpes para derribar a Foreman. Y así fue como Ali logró recuperar el cinturón de oro de campeón, al mismo tiempo que ponía fin a la racha invicta de Foreman. Esto supuso un duro golpe para Foreman durante el medio año siguiente. Cayó en un abismo de depresión, con el ánimo por los suelos. Gracias al aliento de su madre, apenas logró recuperar el espíritu, para subir una vez más al cuadrilátero, solo para perder estrepitosamente ante un oponente desconocido. Esta derrota destruyó por completo su confianza. Sintió que ya no podía seguir luchando. Después, Foreman disolvió su equipo, y tomó todo el patrimonio que le quedaba, para entregárselo a su compañero de habitación de Hopcorp para que lo administrara. Así, Foreman no tendría más preocupaciones por el resto de su vida. Doc no quería que Foreman se retirara del boxeo de esa manera, porque tenía la capacidad absoluta de crear una era propia. Pero Foreman ya había tomado una decisión. No boxearé más. Pero tú eres un boxeador. No soy un boxeador, y en el futuro tampoco lo seré. Y así, Foreman se convirtió en predicador. En la tranquila iglesia. Buscaba consuelo para su alma. El tiempo voló, y los años pasaron. 7 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Aquel joven fornido y vigoroso de antaño se había convertido en un tío de mediana edad con sobrepeso. Ya no perseguía la vanidad ostentosa. Ahora valoraba más la paz interior. Pero el destino volvió a empujarlo al abismo. Su compañero de habitación invirtió toda su fortuna en acciones de alto riesgo, e incluso pidió un préstamo a su nombre. El gigante Foreman no solo perdió el capital y los intereses, sino que cargó con una deuda aplastante. Al final, Foreman perdonó a su amigo. Para pagar la deuda, no tuvo más remedio que usar su antigua fama para vender productos con su nombre. E incluso participó en televentas. Pero esta cantidad era una miseria, comparada con aquella deuda colosal. Sin otra salida, Foreman tuvo que volver a su antiguo oficio. Regresó al gimnasio. Sacudió el polvo y sacó su viejo equipo olvidado. Comenzó a entrenar solo. A sus 40 años y con 150 kilos de peso. Esto se convirtió en el mayor desafío de Foreman. Para volver a la cima, buscó a su antiguo entrenador. Antes, cuando dejaste el boxeo, casi me rompes el corazón. Entrenador, usted fue quien me formó. Podría hacerlo una vez más. Así, Foreman se decidió a perder peso. Todos los días corría 10 kilómetros. Y arrastraba un todoterreno otros 2 kilómetros. Incluso cargaba una vaca de 150 kilos.
mientras avanzaba con dificultad. Tras varios meses de tormento físico, su peso finalmente disminuyó considerablemente. Luego, bajo la dirección de su entrenador, comenzó a entrenar boxeo profesional nuevamente. Un año después, Foreman tuvo su combate de regreso. El hombre que se había despedido del boxeo hacía 15 años se convirtió en el centro de atención de todo el recinto. Al comenzar la pelea, Foreman no se apresuró a atacar. Eligió una postura defensiva para buscar una oportunidad. El público en las gradas se mostró insatisfecho al ver esto. Esperaban ver a Foreman con aquel estilo de boxeo, agresivo y con carácter de antaño. Pero los golpes que lanzaba apresuradamente solo golpeaban el aire. Ante las indicaciones de su entrenador. En el segundo asalto, Foreman tomó la iniciativa de intensificar el ataque. Parecía haber recuperado su antiguo ritmo, dominando completamente a su oponente durante la pelea. Incluso le recordaba constantemente al árbitro que prestara atención al estado del rival, para evitar que saliera gravemente herido. Desde que se convirtió en predicador, Foreman ya no era la bestia salvaje de su juventud, pero aún podía asegurar la victoria con facilidad. En los combates siguientes, Foreman arrasó con una racha invicta de 18 victorias, como si anunciara al mundo entero que el más fuerte había regresado. En tan solo 2 cortos años, pagó todas sus deudas anteriores, e incluso ahorró más de 10 millones. Esa suma bastaba para vivir una vida sin preocupaciones. Sin embargo, Foreman no quería detenerse ahí. Quería recuperar el cinturón de oro que perdió hace 15 años. 3 años después, Foreman, a sus 45 años, finalmente calificó para disputar el título de campeón de boxeo mundial. Su oponente era el actual campeón de boxeo, Axel, de tan solo 28 años. Él estaba en la cúspide de su carrera, ya fuera en velocidad, fuerza o agilidad. Todo era de clase mundial. En su carrera hasta la fecha, de 35 combates, 30 fueron victorias por nocaut. Los comentaristas no se guardaron nada al decir que lo que Foreman pensaba no era en ganar la pelea, sino en cómo salir con vida. La capacidad de Axel era realmente formidable. Apenas comenzó, conectó un golpe directo al rostro de Foreman. Foreman fue forzado a ponerse a la defensiva, lanzando ocasionalmente golpes de tanteo, solo para recibir como respuesta ataques feroces y despiadados. Pero incluso en una situación tan difícil, Foreman perseveró y no cayó, apoyándose en una voluntad de hierro, una negativa a rendirse y una capacidad de resistencia sobrehumana. Arrastró la pelea hasta el 9º asalto, mirando al joven Axel, lleno de vigor frente a él. Foreman no pudo evitar recordar su propio pasado. He luchado toda mi vida. Hace mucho tiempo. Peleaba porque sentía que el mundo entero me odiaba. Un pobre diablo sin nada. Llamaba a George Foreman un boxeador miserable. Pero he cambiado. El tiempo ha limado mis asperezas. Y la riqueza ya no es el sueño que persigo. Ahora solo tengo un objetivo. Recuperar el honor que una vez fue mío. Sin embargo, su resistencia estaba casi agotada. Solo asestando un golpe letal podría obtener la victoria final. Finalmente, en el 10º asalto, Foreman aprovechó un pequeño descuido de su oponente. Con todas sus fuerzas, lanzó un derechazo que derribó a Axel, quien dominaba la pelea. Con un solo golpe aseguró la victoria. Una vez más, se alzó en la cima del mundo del boxeo, convirtiéndose nuevamente en el dueño del cinturón de oro. George Foreman, el campeón de peso pesado más veterano del mundo. Una leyenda surgida de los barrios bajos más pobres. Su vida estuvo llena de obstáculos y baches. Pero fue precisamente eso lo que forjó su voluntad de lucha inquebrantable. En el corazón de este hombre, la infancia fue dura pero no dolorosa. Fue un regalo precioso que lo motivó a cambiar toda una vida en el mundo del boxeo. Foreman encontró su propio cuadrilátero, usando su sudor para demostrar su valía. Aunque cayó desde la cima de la vida al abismo más profundo, se esforzó por levantarse una vez más. La vida no es un camino de rosas. Pero podemos elegir cómo enfrentar las dificultades y los fracasos. Cuando tengamos éxito, debemos mantener la humildad. Ser modestos. Al fracasar, debemos aferrarnos a la perseverancia y el coraje. Solo con la actitud de no ser arrogante en la victoria ni rendirse en la derrota, podremos superar cada montaña alta. Y finalmente tener una vida hermosa. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué les pareció esta película? Dejen sus comentarios abajo.